Ahí sí, ya. Bueno, vamos a partir con el 6 y ahí yo mejor les pregunto, hoy día voy a ver si participan algunas. Acá está. Entramos a Proverbios 6, yo ya lo estuve leyendo, marcando, estudiando. Recuerden que Proverbios es el libro que nos ayuda a ser sabias y que a través de la escritura nosotras vamos perfilándonos en nuestro carácter para poder ejercer liderazgo, para poder ejercer un mejor trabajo, un mejor servicio. Líder, lo hemos repetido, es aquella persona que sirve, no es aquella persona que manda, no es como el jefe, aunque le toca muchas veces asumir esa responsabilidad, pero el líder es aquella persona que influye y que obviamente está al servicio de los demás. Y Proverbios aborda muchas áreas de la vida y lo que vamos a ver a continuación es eh, algo que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el emprendimiento, que tiene que ver con el fruto de nuestras manos. Vamos a leerlo. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Habla de nuestra, la primera parte habla de nuestra palabra empeñada. ¿Ah? Eh, a ver, ahí dice que no pueden ver, ahí sí. Los primeros versículos del 1 al 3 habla de nuestras palabras empeñadas, que a veces nosotros prometemos cosas y no cumplimos, fiamos, empeñamos nuestra palabra. Dice, has empeñado tu palabra a un extraño y a veces quedamos presos de nuestras palabras. Entonces, es como una advertencia de tener ojo a quien nosotros prometemos o nos comprometemos a hacer algo que tenemos que cumplirlo, sino de alguna manera quedamos como presos de nuestros dichos de los labios. ¿Ah? Entonces, hay algo que tenemos que nosotros guardar, que es el testimonio. Y aunque ustedes no lo crean, eh, la vida de uno, el testimonio de uno es lo único que uno tiene. Y en el mundo evangélico, pero en el mundo general, siempre nuestro testimonio vale. ¿Y en qué sentido? Voy a tratar de ejemplificarlo para que ustedes lo puedan entender. Eh, Siempre nos conoce alguien, a veces creemos que nadie nos conoce. A mí me ha tocado incluso viajar a otros países. Una vez, miren lo que me pasó una vez. Me tocó ir, a ver, no me acuerdo, iba, me parece que a España. Nunca había ido a España, nunca había viajado a Europa, me tocó estar en Madrid. Y en el avión que yo iba sentada, habían tres personas, el pasillo y tres personas más. En la misma fila yo quedé en el pasillo, digamos en el asiento del pasillo. Viene un pasillo y en el asiento que viene inmediatamente después que el mío, con el pasillo de por medio, venía la hermana de mi cuñada. Mi hermano del medio está casada con una mendocina. Estaba su hermana mendocina sentada ahí, en ese mismo, yo no tenía idea que ellos iban a viajar, no los veía hace un montón de tiempo, y estaba ella, su mamá y su esposo. Y yo no podía creerlo porque quedamos en la misma fila de un avión gigante, porque como son viajes para Europa, va mucha gente, son aviones mucho más grandes, con escala. Entonces uno dice, yo pensaba, menos mal que no estoy haciendo nada malo, menos mal que no me arranqué con un novio raro, ¿cierto? Porque yo puedo decir, nadie me va a pillar, me voy con un novio, con un pololo que tengo, mi esposo no tiene idea, suponiendo, y me voy en este avión, ¿quién va a ir? Me acuerdo que fue para octubre, entonces uno dice, ¿quién va a ir en octubre? Y me instalo en ese avión y me encuentro con mi concuñada. Entonces, uno no se imagina dónde están los ojos de la gente, quienes nos ven, pero
uno nunca sabe. Entonces, nuestro testimonio es lo único que tenemos. Esa gente que ha pedido dinero y no lo ha devuelto, queda marcada en la mente de esas personas, y a veces uno pide dinero, no lo regresa, y alguien tarde o temprano va a decir, ella me prestó dinero y nunca me lo devolvió. O sea, nuestra palabra, nuestro testimonio es lo único que tenemos. Tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo. Una cosa es lo que nosotros fuimos antes de Cristo, pero ya en Cristo tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra palabra, nuestro testimonio es lo único que tenemos. Que alguien diga, no, ella siempre fue igual, o no, estará terrible, se emborrachaba y fumaba y era mentirosa y la lengua ardiendo, tu. No, es peleadora, tiene un carácter podrido. Entonces, tratar de que nuestro testimonio valga. Y esto tiene que ver, lo que dice Proverbio, un poco con esto que yo les cuento, de que no prometamos cosas que nosotros no vamos a cumplir. Ahora sigamos, mira lo que dice más adelante. Dice, versículo 4 dice, no des sueños, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador, o sea, velozmente de esta actitud de sueño, de los párpados adormecidos, dice, escápate como ave de la mano del que arma lazos. Entonces, cuando esto tiene que ver con una actitud, no con que un día tengas sueños, sino que una actitud donde yo me encanta dormir y yo la flojera, porque más abajo dice, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y vuelve a ser una reprensión. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, esto es como decir, porque aunque tú digas un poco de sueño, no, si un ratito más, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Le habla específicamente al que promete y no cumple, al que empeña su palabra, pero también a aquel que es flojo, perezoso, flojo. Dice que va a venir necesidad a su casa, y eso significa que muchas veces hay gente que no sale de la pobreza, no sale de la necesidad, porque son flojos, porque la palabra de Dios dice que el fruto de nuestras manos va a tener, que el trabajo, digamos, de nuestras manos va a tener fruto. Entonces, no significa que no podamos descansar, sino que habla de la negligencia y nos pone de ejemplo a la hormiga, que la hormiga trabaja en el verano porque en el invierno se descansa, se resguarda y tiene comida. Entonces la pone de ejemplo porque también acá se enseña el ahorro. El ahorro es parte también de, de las políticas, no sé cómo decirlo, de los principios que Dios nos enseña. Trabajar, tratar de no vivir como durmiendo, como con flojera, sino que tratar de ser diligente y levantarse del sueño, ¿cierto? Y trabajar y ahorrar, siempre ahorrar. Y esto es un principio que las mujeres deben de tener. Yo sé que muchas de las mujeres a veces no pueden, no han podido trabajar porque tuvieron que cuidar a hijos, porque salía más caro pagarle a alguien que a veces cuidarlo uno. A mí me pasó que cuando los niños eran pequeños, fueron al jardín, yo trabajaba, pero también hubo un tiempo que tuve que optar y decir, yo trabajo, lo que yo trabajaba lo entregaba a la que cuidaba a mis hijos. Me quedaba con así un poquito de dinero que era casi para la micro. Entonces, ahí cuando uno dice, ¿vale la pena? A veces no vale la pena, a veces vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero prefiero estar con los niños. Bueno, a veces no se puede, pero cada vez que usted tenga dinero, ahorre. Cada vez que tenga
luquitas que le llegan de lo que sea, paga sus compromisos con el Señor, ¿cierto? Su ofrenda, su diezmo, pero guarde y ahorre. Es un principio que el Señor nos entrega acá y nos hace comparar a la mujer. Estaba tratando de acordarme una historia del dormilón, ¿no? Pero no me acuerdo, no me pude dormir. Pero habla de arrancarse, ¿no? De arrancarse de esta actitud del sueño, de los ojos, de adormecimiento en los párpados, como de arrancarse de esto, de huir de esto, tratar de arrancarse, tratar de reaccionar y decir, no, porque es fácil caer en la, digamos, en esta actitud. Y en el caso de la hormiga, dice que no tiene capitán, no tiene un jefe, no tiene un gobernador, no tiene un señor que lo mande. Ya, ahora tienes que hacer esto. Pero él, diligentemente, la hormiga, hace lo que tiene que hacer y lo pone el Señor como ejemplo. Entonces, al ver este capítulo 6 de Proverbios, incluso aquí habla de amonestación contra la pereza y la falsedad, es decir, prometer y no cumplir, eso no puede ser en un cristiano y tampoco puede ser en un cristiano alguien flojo. Muchas veces vemos familias, vemos líderes a veces o familias que viven en muchas casas, mujeres se quejan y el hombre es un flojo, o sea, y la mujer igual, mantienen todo sucio, no se esmeran en, o sea, pudiendo hacerlo, ¿no? A veces la casa es pobre, no tienen tantos recursos, pero la casa está impecable, sobre todo si están ambos en la casa. Entonces, habla de ser diligente, de no caer en esto. Ya para que lo tengamos presente, es un consejo de parte del Señor y es parte de nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que vivir así. Nos vamos un poquito más adelante y habla lo mismo, del hombre malo, el hombre depravado, el hombre que anda en perversidad de boca, hablando lo malo. Dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. ¿Ah? Es muy llamativo este hombre, ¿no? Guiña con los ojos, habla fuerte, pero perversidades hay en su corazón y anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordia, es decir, siembra peleas. No es el hombre, ¿cierto? Habla del ser humano. Entonces, ojo, porque aquí nos describe actitudes. Y yo quiero que piense tal vez usted en su mente alguien que ha conocido así, alguien muy llamativo, ¿no? Que tal vez habla fuerte, tiene un buen hablamiento, gesticula con las manos y tiene presencia, pero perversidades hay en su corazón. De alguna manera es como, mm, tiene una apariencia de cierta manera, pero anda pensando en el mal todo el tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, porque Dios aborrece este tipo de personas. Si hay algo que Dios aborrece, que ya lo vamos a ver más adelante, de las cosas que Dios aborrece, pero la actitud de alguien que provoca pleito entre los hermanos es algo que Dios aborrece. Dios detesta esas personas que provocan como conflicto, que andan provocando el conflicto. Eh, Nosotros, por ejemplo, tuvimos una situación ayer con la oncecita de las mujeres en el campamento Dignidad. Por por primera vez logramos llegar con las mujeres al campamento Dignidad, un campamento que hemos estado trabajando desde febrero con los niños solamente, las mamás ya nos conocen y fue la primera reunión y llegaron 4 mujeres, no llegaron más que eso, llegaron 4. Y había una de las hermanas que iba a llegar que tuvo un percance, una dificultad en el trabajo, típico que pasa eso, ella traía la comida y llegó tarde. Entonces, uno podría haber dicho, oh, esta hermana siempre lo mismo, ¿por qué? Incluso tal vez uno pudo haberlo pensado en el corazón, pero ahí es donde uno dice, bueno, pero si ella tuvo dificultad, tampoco es debido a muerte. Yo dije, voy a comprar una bebida, vamos a comprar galletitas, fuimos con Margarita, y por último comemos esto, tratando
solucionarlo. ¿Por qué les cuento este ejemplo reciente? Porque nuestra actitud primera es pelar. Nuestra actitud primera, lo vamos a decir bien chileno, ¿no? Sacar el cuero, dicen en Argentina, nosotros decimos pelar, es como inmediatamente irnos en contra de la persona. Y murmurarlo y comentarlo, mira, pero ahí es donde el Señor dice que detesta este tipo de personas que andan hablando mal, que andan provocando pleitos, que andan provocando discordia. Dice, y que en algún minuto va a venir calamidad sobre su vida. Y después aclara, y aquí yo voy a dar oportunidad para que podamos comentarlo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y quiero que se te grabe muy bien, porque Dios odia estas cosas. Estamos hablando de Dios, del creador del cielo y de la tierra, de Jehová de los ejércitos, de Cristo, de Jesucristo, el Espíritu Santo, de la Trinidad, ¿no? Dice que aborrece estas cosas, las detesta. Una de ellas es los ojos altivos. Otra de las cosas es la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que está pensando en pensamientos en hacer maldad, en planes inicuos, los pies que van donde está la maldad, que corren. Vamos al carrete, oye, vamos a la iglesia, no, me voy al carrete. Ahí son felices. El testigo falso que habla mentiras. Y mira lo último, y el que siembra discordia o pleito o causa confusión, peleas, discusiones entre los hermanos. ¿Ya? Así que me gustaría escucharlas y saber cómo ustedes ejemplifican a los ojos altivos. ¿Qué sería los ojos altivos? Si alguien puede como ayudarme a definir qué sería una persona con ojos altivos, para que aperturen el micrófono nomás. Ahí veo a Marta Jimena, voluntariamente le vamos a pedir que ella. Buenas noches, pastora. Yo creo que una persona con ojos altivos, como dice la palabra aquí, quizás una persona que es muy enojona, criticona, que siempre anda con altivez en su corazón. Entonces lo veo por ese lado también, de que muy bueno, ser muy bueno para discutir por cualquier cosa. Ajá. ¿Alguien Porque que quiera como apoyar esta opinión? Aló, amén. Hermana, yo pienso que ojos altivos es como mirar en menos a otra persona. Es como creerse superior a otro, en mi opinión. Ajá. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? Sentimiento de superioridad con respecto a los demás. Ajá. Se siente superior respecto a los demás. Margarita y después María Elena. Yo pienso que acá también habla de una actitud de soberbia, de arrogancia del corazón, y que se manifiesta en expresiones, en este tipo de actitudes externas. ¿Ya? Ajá. Y María Elena, ¿usted quería también opinar? Yo pensaba de que era una persona, como tal como decía la hermana Jimena, de que se cree por sobre los demás, que lo sabe todo y que es egoísta. Siempre anda mirando a los demás como por detrás de él nomás. ¿Ah? Que se cree el cuento nomás. Y el Señor nos llama a la humildad. ¿No? Las personas que son egoístas, soberbias, creen saberlo todo. Exacto. Bueno, sentimiento de superioridad frente a los demás. Entonces, cuando alguien tiene este sentimiento de superioridad, la altivez de corazón, trata a la otra persona despectivamente. Ese es el problema, la trata despectivamente. Por ejemplo, no se va a sentar a comer con ella en ese lugar, o la saluda de manera distinta,
es como que la saluda pasándole los deditos, ¿cierto? En cambio, si viene, no sé, el rey, no sé, viene el alcalde, viene alguien, uno va y ¡ay! Lo abraza, y viene Chayanne, ¿cierto? Y uno, ¡ay! Dios te bendiga. Pero si es alguien, ¿cierto?, que no conocemos, lo miramos como... ¿Sabe qué? Hay que tener tanto cuidado con eso, con la altivez de corazón. El 2010, cuando vino Luis Palau a Chile, me tocó ir a Radio Armonía a promover con el pastor Palau su campaña, su festival, y él venía con él una delegación, había mucha gente metida ahí en la radio, y en un rincón había un matrimonio, un matrimonio, ella se veía muy guapa, pero él tenía una pinta de, a ver, en buen chileno, rasca, así como bien rasquita, ¿no? Y nadie los daba bolilla, la verdad que nadie hablaba con ellos, nadie los saludaba, y los dos estaban con un rincón, una pinta, bueno, ella era muy, muy linda, pero él... Entonces, como que a mí me dio pena, de verdad, y yo dije, voy a hablar con ellos para integrarlos. Entonces empiezo a hablar con ellos, le siento el sonsonete argentino, y le digo, ay, son de Argentina, mira, mis hermanos se casaron con Argentina, y, ay, ¿de dónde? Y nos pusimos a conversar, y yo, ay, qué bueno, pero vengan, acérquense acá, y lo hago que se acerquen al estudio de radio, y anduve con ellos, y me hice amiga de ellos, yo no tenía idea quiénes eran, ustedes vienen por Palau, sí, él nos invitó, qué bueno, ya, yo no sabía quiénes eran. Nos fuimos a la JBH, a la catedral, ahí estuvo Luis Palau predicando, y antes de que subiera Luis Palau, presentan a Sandro de Poli, el empresario que escribió un libro que se llamó De cartonero empresario. Y cuando me doy cuenta, este caballero que tenía pinta de rasca, se sube al escenario y resultó que era uno de los empresarios más importantes de Neuquén, una tierra en el sur de Argentina, donde él partió en su vida recogiendo cartones, no sabía leer ni escribir. Dios le revelaba los números para que él pudiera cotizar soldaduras, porque él era metalúrgico, eso fue lo que aprendió a hacer. Hace poco aprendió a leer y escribir, leía y escribía con dificultad, pero era uno de los empresarios, tenía una flota de camiones, de camionetas, mire, tenía más plata que Farcas. Y cuando él sube arriba, a todos los pastores le brillaron los ojos, perdón que lo diga. Es más, tenía un pastor al lado mío joven, no voy a decir quién es, porque todavía es pastor y es del medio, y cuando se entera que ese empresario me dice, a él hay que invitarlo a la iglesia, a él hay que invitar, y yo, sí, y yo mirando todo esto, y este hermano tan insignificante, porque tenía una pinta insignificante, bajito, gordito, con cara, con la nariz media roja, así como de, no pinta nada, era el tremendo empresario. Yo lo único que senté en mi corazón fue, gracias Señor, por hacerme amiga antes de él, sin saber quién era, porque a veces nosotros por las apariencias discriminamos, y ahí es cuando Dios, a través de su palabra, Él nos dice, Él desprecia a aquella persona que tiene altivez de corazón, que se cree superior a los demás, y que debido a eso que Él siente, que se cree superior a los demás, obviamente va a tratar a otros con desprecio, va a tratarlos no de la misma manera, no los va a saludar igual, va a ser acepción de persona, aquella que viene muy, tal vez con joyas, y otra que no trae nada de oro, nada de plata. Entonces, Dios aborrece, odia este tipo de gente, la gente orgullosa que se cree la última chupada del mate y que trata mal a los demás. Pero también Dios aborrece la lengua mentirosa, y aquí así me pegó en la cabeza, porque a veces es más fácil mentir que afrontar verdades, a veces es más fácil tirar una mentirita, pero también Dios odia la mentira, odia la lengua. Uno puede decir, bueno, yo me equivoco y pequé hoy día, pero acá se refiere de actitudes presentes, ¿no? De actitudes que están todo el tiempo, de esa lengua que busca mentir, esa lengua que es mentirosa, que
que busca estar siempre mintiendo. Pero también, fíjese que aquí está este texto que ha sido tan utilizado, bien, correctamente, cuando habla de que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Porque este es el texto que se usa para que la postura del cristianismo sea en contra del aborto, porque es un ser vivo que no tiene la culpa, no tiene conciencia, no se puede defender por sí mismo, y otro ser humano decide matarlo. Y esto va en todos los sentidos, no solo con bebés, sino que también con adultos. Cualquiera que mate a otro, Dios aborrece ese tipo de muerte, ¿ya? Pero también el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué será eso, hermanas? Un corazón que maquina pensamientos inicuos. A ver si alguna me ayuda a descifrarlo. ¿Qué será? Pienso yo, pastora, ¿Sí? que es una persona que es capaz de inventar una cosa para destruir a otra persona, una cosa así. Porque está maquinando algo que a veces no es cierto y que es capaz de en su mente crear algo que no existe con tal de desprestigiar a otra persona. Y se dan esas cosas. Muy bien, excelente. Eso es otra versión, dice el corazón que trama el mal, que está pensando en hacer mal. El corazón que trama el mal y los pies que corren a hacer lo malo. ¿Ah? Está pensando en hacerle mal a alguien. Hoy día nos reíamos con Sarai. Ella está ahí ahora estudiando con los niños, así que está conectada sin cámara, porque tuvo una situación hoy día donde me ofusqué, me afligí. Entonces después de un rato, ella me manda un audio y me dice, ¿cómo fue? Era como, llévatelo, Señor, llévatelo, Señor. Incluso su hijito David dice, llévatelo, llévatelo. Entonces, ella me decía que cuando a veces hay gente que como que a uno lo saca de las casillas, ella en el fondo del corazón dice como, Señor, llévatelo, llévatelo. Y decía como, bueno, yo no, está mal decir que se lo lleve, pero es como una manera de desahogarme. Entonces, hay gente que a veces piensa en esto, ¿no? Piensa en hacerle mal a otras personas, piensa en vengarse, por ejemplo. Nosotros tal vez hemos vivido muchas de nosotras situaciones súper injustas y uno piensa como que piensa en vengarse de esa persona. Pero ahí es donde Dios nos dice que la venganza es de Él. Es de Él, no es de nosotros. Nosotros no somos vengadores, no somos Avengers. Claro, y Sarai ahí escribe, dice, por lo menos se lo mando al cielo, dice, no para abajo. Llévatelo al cielo, pero llévatelo ya. Entonces, esto de pensar, ¿cierto? De pensar en maldad, en vengarse, tiene que ver con la venganza. Y aquí nosotros podemos identificar situaciones de personas que están pensando en hacer mal. Por ejemplo, cuando hay protestas y piensan en romper y en saquear. Eso es un corazón que está pensando en lo malo. Cuando yo digo vamos a ir a protestar y lleven palos, aprovechen de llevar todo porque vamos a romper todo lo que se nos ponga por delante. Eso es pensar en maldad. Eso es pensar en algo malo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que esas actitudes, el corazón que está pensando en maldad y los pies que corren a hacer el mal, es algo que Dios aborrece. Por lo tanto, un cristiano no debería ni saquear, ni romper cosas. Oye, pero estaban regalando comida en la calle porque saquearon el supermercado. Y uno dice, bueno, no tengo la culpa, pero uno, de verdad, hermanas, uno como cristiano no debería ni recibir esa mercadería. Uno no debería ni siquiera comprar objetos en la calle que sabe que son robados. No debería. Aunque sea mucho más barato. No debería, porque estamos sumándonos a la maldad de otros. Imagínense que si yo compro cosas robadas, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Estoy promoviendo que otros roben. Eso estoy haciendo. Entonces,
Y al hacer eso, de alguna manera, estoy cayendo en esto, en que mi corazón esté pensando en hacer lo malo. Entonces yo, como hija de Dios, no hago lo malo, no corro a hacer el mal. Oye, tengo un negocio, mira, tengo un negocio, mira, tengo el negocio, mira, aseguramos el auto, lo chocamos, pero no lo chocamos, lo escondemos. Decimos que nos robaron el auto y cobramos el seguro y tengo un auto nuevo. Y imagínate, y uno dice, oh, el medio negocio, no se me había ocurrido. No se me había ocurrido, claro, porque está buena. Bueno, la mente del ser humano piensa siempre en hacer lo malo, pero el correr a ese tipo de cosas, Dios lo aborrece, lo odia, detesta ese tipo de personas. Las detesta, las detesta. Así que no hay que pensar en hacer lo malo, y si nos vienen esos pensamientos, nos entretenemos un rato y después los desechamos, pero no hay que correr a hacer el mal. Mire lo que dice después, dice, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ah? Entonces acá era un poco lo que hablaban. Y yo creo que cada uno de ustedes ha vivido tal vez un tipo de situación así, donde la ha expuesto, han hablado mentiras de ustedes, donde la ponen en pleito, oye, es que ella dijo de ti que tal cosa, y miren, si es verdad, si llega a ser verdad, si alguien dijo algo de otra persona, ¿sabe cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? Si alguien a mí viene a mí, vamos a poner un ejemplo. Jimena viene donde mí y me habla peste de Lugeliana. Yo sé que no se conocen. Y me habla peste. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, fui a visitar a Jimena. Jimena me dice, fui a visitar a Lugeliana y tenía un carácter podrido, estaba gritando. Y toda la casa desordenada, patas para arriba. Y a lo mejor es verdad. Y no, y habló peste de Margarita también. Y entonces Jimena dice, voy a ir a contarle a Margarita. Ahí es donde, ¿qué debería hacer Jimena? ¿Qué Quedarse tiene que... calladita. Ah, No, no opinar, no seguir avanzando, agrandando eso. Callar nomás. calladita, muere en la rueda, ahí muere. Porque eso lo que va a hacer es provocar discordia. Margarita se va a ofuscar porque dice, ¿qué se cree esta Luz Eliana que viene a pelarme si ni me conoce? Y ella también, en su carácter, porque yo también. Y empieza a correr la rueda y al final lo que se arma es discordia entre hermanos. Entonces, una cristiana, una hija de Dios tiene que cortar ahí la cosa. Tiene que cortar. Miren, yo les digo que yo me he enterado tantas cosas a veces y a veces tengo así, así como el Kiko y estoy a punto. ¿Cuándo fue? Hace poquito nomás que dije, ¿y si le digo? Y después dije, no, no, ¿para qué? No vale la pena. Y cuesta, pero uno va aprendiendo a... Yo por lo general, lo que tomo, después lo suelto rápidamente y no me quedo pensando, oh, lo que me dijo, lo que pasó. Es más, me enteré una papa, querida hermana, una papita de un pastor muy conocido, una papita tremenda que no se las voy a decir, no se las voy a decir, pero una papa tremenda que yo quedé así como... Y ella me dijo, no le digas a nadie, por favor. Yo me imagino que va a salir a la luz, me imagino que ya algunos saben. Y yo dije, y ayer, ¿cuándo fue que estuve en la reunión? Ayer estuve en reunión de Marcha por Jesús y estuve a punto de decir, oye, ¿supieron que? Estuve a punto y dije, no, no, no. Entonces, ¿por qué? Porque eso puede provocar discordia, puede hacer caer a alguien. Y pienso yo, ¿vale la pena hablar esas cosas? No vale la pena. Entonces, evitemos hablar falsedad de otro y evitemos causar pleito, enemistad entre los hermanos en la fe. Evitemos eso, porque eso Dios lo aborrece totalmente. ¿Ya? Ok, vamos a seguir acá rápidamente. Saludamos también a Daisy, que se incorporó desde Cabrero.
Está también Bernardita, que la veo por ahí. Irma también, que está desde el norte, Cecilia. Así que gracias por incorporarse. Está Jani también. Miren esto, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero Dios vuelve a tocarlo, ¿ah? El libro de Proverbios vuelve a tocar esto del adulterio. Y yo creo que ¿por qué es? Es porque es muy fácil identificar una situación, no digo de adulterio, pero una situación que puede comenzar ahí algo. Mira lo que dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalos en tu corazón, enlázalos en tu cuello, fue parecido a lo que leímos la otra vez, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. ¿Qué característica tiene esta mala mujer? Ojo, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña, que adula, ya lo hablamos en la clase pasada, que elogia. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre se transforma en un bocado de pan. Mira, ahí lo tiene en la mano la mujer extraña al varón. Y el otro cae como tontito y ella ahí como un bocado de pan para llegar y comérselo. Dice, la mujer caza la preciosa alma del varón, la toma. Yo no sé si acá alguna vez alguna ha vivido la situación de adulterio, pero a mí me ha tocado verlo de cerca, no una vez, muchas veces con amigas y con la mamá de una amiga mía muy cercana, y en todos los casos fue lo mismo. Mujeres que comenzaron a adular, el hombre se volvió loco y fue como que ató su alma, realmente la cazan, y es como que él se emboba y empieza a ser hasta tonto, se confunde. No, es tremendo. Caza realmente el alma del varón. El versículo 27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Porque está haciendo una comparación. ¿Puede el hombre tomar fuego y no quemarse? Imposible. Bueno, lo mismo es que se vincule con una mujer extraña que lo empieza a adular. ¿Se va a poder mezclar con ella y va a quedar limpiecito, inocente, como que no le pasó nada? No, se va a quemar, va a quedar con olor a fuego, va a quedar lastimado. ¿Andará el hombre, dice el versículo 28, sobre brasas, caminando sobre brasas, con sus pies descalzos, sin que los pies se quemen? Imposible. El hombre o la mujer que están casados y que se meten con otros, ¿van a salir impunes de esa relación? ¿Van a quedar invictos? ¿Nadie se va a dar cuenta? ¿Y no va a pasar nada y él va a vivir feliz? Mentira, eso no pasa, no ocurre. Es una mentira del diablo, no, con él, mentira. El hombre que engaña vuelve a engañar 3000 veces más. Y la mujer que seduce a uno va a seducir después a otro. Mentira, dice. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Lo está comparando un ladrón. No, pero es que él robó porque tenía hambre. Entonces está justificado. No, se metió con la mujer porque en la casa la esposa no lo pesca. No, igual va a tener que pagar. Si lo pilla, va a tener que pagar. Acá dice que igual el que comete adulterio es un necio, le falta el conocimiento, corrompe, destruye su alma. Heridas, esto va a encontrar el adúltero y la adúltera, el que engaña, en las amistades también, cuando engañan a sus amigos, dice, va a encontrar heridas y vergüenza. Y su afrenta nunca será borrada. Pero ¿cómo si Dios restaura? Sí, pero su afrenta, su vergüenza, nunca será borrada.
porque lo único que tenemos nosotros es el testimonio. Y cuando caemos en errores de esa manera, pero ¿cómo es posible que caigan? Ahora lo vamos a hablar. Dice 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Estas heridas son dolorosas y profundas y cuesta que el hombre las perdone muchas veces. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo, por qué ocurren estos engaños? ¿Cuál es la opinión de ustedes de que por qué este tipo de personas caen? Caen, ya leímos la escritura, Dios nos describe un poco cómo funciona la cosa. Entonces, ¿por qué las personas caen en estos engaños de adulterio, de engaños, en este tipo de pecados? ¿Por qué creen ustedes? Antonia. Antonia. Perdón, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que estaba distraída con los niños. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué crees tú que caen en este tipo de engaño el hombre o la mujer en el adulterio? La verdad que Yo le voy a aclarar. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ayude a María Elena, después Irma, que también levantó la mano. María Elena, después. Yo tengo un testimonio muy cerca que le pasó a mi hijo, por eso lo voy a decir. Realmente era un matrimonio muy bonito. Mi hijo se sacaba la mugre de trabajar porque quería darle cosas, pensaba él que llenándola la iba a tener bien. Pero resulta que vino un adulador, como decía usted, y le empezó a hablar bonito, bonito, y resulta de que se entusiasmó, pues, se entusiasmó. Mi hijo la sufrió cualquier cantidad, ella se fue con el muchacho, se fue con el muchacho. Mi hijo la sufrió mucho, la lloró porque él estaba enamorado. Fue un amor de estudiante y después imagínense terminar en eso. Bueno, pasó un poco tiempo y ella quiso volver, pero había pasado y había habido un hijo ya. Pero él la seguía amando. Y un día llega y yo lo vi sufrir, yo lo vi llorar, pastora. Y resulta de que me dice, mamá, ¿sabe que la Ceci quiere volver? Me dice que está tan arrepentida. Y yo que lo había visto tanto sufrir, y yo pensé que la persona, tal como usted dice, cuando lo hace una vez, lo vuelve a hacer. Entonces yo le dije esto, porque yo clamé al Señor para que me diera una respuesta. Y yo le dije, mira, hijo, si tú crees que eres capaz de perdonar, pero olvidar realmente y echarlo al fondo del mar como que nunca más, que eso creo que solo Dios lo puede hacer, vuelve. Pero si tú crees, dudas, que a la primera de cambio tú vas a empezar que hiciste esto, que hiciste el otro, tu vida se va a volver en un infierno. Así que lo único que yo como mamá te puedo decir, pídele la dirección a Dios y conversa con tu almohada. Y si tú realmente estás preparado, conversa otro día conmigo. Pasaron 2 o 3 días y me dijo, mamá, usted tiene toda la razón del mundo. Creo que es muy difícil porque es mucho el daño que me hizo en mi corazón. Así que hizo todos los trámites eclesiásticos, judiciales, y que se liberó de ella. Y después vivió un tiempo, y después se volvió a casar con la mujer que estuvo hasta el día que se murió. Porque no, él se dio cuenta que siempre iba a tener ese fantasma. Sí, ahí tenemos un testimonio, como una situación. Irma levantó la mano también, me gustaría escucharle, y Jani también había pedido la palabra. Sí, bueno, como dice igual la hermana María Elena, cosas así personales de la experiencia. Yo
también tengo una relación de pareja anterior a mi matrimonio y me entra la duda, yo digo, ya, y si uno no era casada, igual es pecado, porque yo me casé solo con mi esposo hoy día, o sea, nosotros somos casados por primera vez. Pero el Señor restauró mi vida, me perdonó todos los pecados que yo cometí y yo estoy luchando día a día para que mi familia también lleguen a los pies del Señor, al reino. Yo sé que es la promesa y confío en Él y confío en su promesa y yo he estado firme en esa convicción. Entonces, claro, uno al principio yo era pensando en la pregunta, uno lo hace sin pensar, porque yo tenía una pareja y mi esposo también tenía una pareja y no pensamos en las consecuencias que fueron desastrosas, nosotros dañamos mucha gente, pero después nosotros nos restauramos, nos casamos, tenemos una familia y yo conocí al Señor hace 3 años atrás y estoy firme en Él y no pienso en eso y los dos sabemos que al cometer un error se destruye todo y principalmente uno cuando ya conoce de la palabra y conoce al Señor vive en temor a Él porque Él todo lo ve, nosotros no nos podemos esconder detrás de una puerta a hacer cosas porque Él conoce incluso hasta nuestro corazón. Así que yo creo que las personas que pecan es porque no conocen al Señor y las que lo conocen son tibios, están ahí, no tan convencidos. Sí. Eso. Bueno, acá Daisy escribió algo que es muy cierto, entendiendo y partiendo de la premisa que todos somos pecadores, o sea, solo a través de Cristo obtenemos la pureza en Él, en realidad, no en nosotros, no por nuestros méritos, pero en Él, ¿no? Ella dice que cuando le damos la espalda a Dios, dejamos la oración, dejamos de orar juntos, dejamos de caminar con Dios, ahí pueden entrar todo este tipo de pensamientos. Y antes de darle la palabra a Hani, que creo que está ahí también esperando, recordarles que el libro de Proverbios es escrito para el pueblo judío. Por lo tanto, prácticamente toda la Biblia es escrita como instrucción para gente que es hija de Dios, que eran del pueblo de Dios, del pueblo escogido, no para gente inconversa. Proverbio no es escrito para los, no sé, los egipcios, es escrito para el pueblo judío. Entonces, estamos hablando en un ambiente donde se supone que son cristianos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto en este ambiente? No fuera, porque fuera sin Dios no hay ley, no hay desconocimiento, hay ignorancia. Pero cuando yo ya conozco, ¿qué hace que el hombre cuando, sobre todo cuando en la escritura me dice y me advierte lo que va a pasar? Porque fíjese que usted, nosotros lo que hemos leído acá, ahora ninguna de ustedes queda ignorante de que cuando alguien empieza a merodear, cuando aparece una amiga o un amiguito por fuera y uno empiezan a contarle, uy, mi amiga no sé qué, y empiezan a juntarse con esa amiguita y ese amiguito, y uno escucha, y uno ahí tiene que, porque acá me indica, y la persona que cae en esto, también aquí me dice, no caigas en esa adulación, no caigas, no te fijes en la belleza de esa persona, porque lo único que va a acarrear es que te va a llevar al infierno. Eso lo leímos en el capítulo anterior, en el 5, ahora estamos en el 6, y nos advierte, por lo tanto, ¿por qué me distraigo si la escritura me llena de toda la, digamos, la instrucción para hacerlo? Alejandra, no sé si tú querías compartir algo, te veo ahí. Hani. Sí, pastora, disculpe que estoy sin cámara. En realidad, con respecto a su pregunta, yo creo que se apartan del Señor primeramente, y de ahí abren puertas al enemigo, como usted también, y como la palabra dice también, como mujer extraña, adulando, esto en las dos posiciones, hombre o mujer. En mi caso, estoy viviendo en restauración. Es difícil porque igual siendo mujer, hormonal, traen la cabeza, recuerdos, cosas, de todo, hasta fecha y todo. Pero, como decía también la hermana María Elena, hay personas que también pueden rehacer su vida,
perdonar, pero yo en mi testimonio personal siempre oré para que Francisco, mi esposo, llegara a mi vida, pero siempre mi oración fue un hombre nuevo, y siendo los dos de cuna cristiana. A eso me refiero, pastora, cuando uno se aparta. Y en este momento, claro, a lo mejor las pruebas es también para uno. Como tú, mujer, o sea, en mi caso, fuiste con tu esposo, te apartaste de mí, a lo mejor me viste como una religiosidad y no soy así, depende de mí en mi oración, o sea, yo soy tu padre, yo soy el que te va a proveer, yo voy a estar contigo, yo soy tu esposo, yo soy el padre de tus hijos. O sea, yo igual sufrí mucho en el año, sufrí mucho, mucho, mucho. Ver también a mis hijos llorando y todo como muchas de ustedes hermanas saben. Pero eso yo encuentro, pastora, que uno se aparta del Señor y realmente cuesta, pero tomado de la mano del Señor no cuesta tanto. Eso, pastora. Bueno, voy a leer acá el comentario de Sarai. Dice, debe haber un equilibrio con lo material y obviamente con los halagos dentro de la pareja, porque también hay parejas que son muy parcas, muy distantes, duros, sin afecto dentro de la relación. El hombre y la mujer fueron hechos para sentirse amados. Y obviamente cuando viene un adulador extraño desde afuera, recuerden que habla de la mujer extraña, es alguien de afuera, ¿no? Dice, la pareja cae y por lo general los dos son responsables. Y Ángela habla de que si uno ama de verdad, no engaña, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de este engaño? Porque a futuro, recuerden que la iglesia se muestra como la esposa en Cristo y Cristo es el novio, ¿no? Y se habla de que sea una novia, la iglesia santa, pura, y también se habla de una iglesia que es fornicadora, que engaña, que se mete con uno y otro hombre. La fornicación es antes del matrimonio y el adulterio es cuando se engaña dentro del matrimonio. Y se habla de esta mujer engañadora que es como la iglesia idólatra. ¿Por qué? Porque engañan a Dios con otros dioses o con otros seres. Entonces, en una relación de amor perfecto, obviamente que yo respeto, pero recuerden esto, que también es una decisión. Acuérdense siempre de esto. Nosotros los latinos somos muy emocionales. Es decir, oh, siento que lo amo. No, no siento que lo amo, no lo amo. Siento que quiero adorar a Dios. Oh, Señor, no siento ganas de adorar, hoy día no adoro. No. Nosotros tenemos que funcionar por decisión. Yo decido amar a mi esposo cada día. Yo decido amar a mi esposa cada día. Yo decido servir al Señor, yo decido adorarle con ganas o sin ganas. Yo, porque Él se lo merece, no porque yo tengo ganas. Él es digno de alabanza. No importa si tengo ganas o no. Si no tengo ganas va a ser un sacrificio vivo, porque lo hago igual. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, tomar decisiones. Yo decido no pecar, yo decido no transgredir. A mí me tienta esto, decido no ir a ese lugar porque para mí yo soy más vulnerable, puedo caer, me aparto. Entonces, esa es como la manera de funcionar. Voy a dar la última palabra, estamos pasadito en 2 minutos, a Sarai, que también pidió la palabra. Hola hermana, buenas noches. Recién terminé una tarea. Bueno, yo solo quería decir que el matrimonio en sí es súper difícil, la verdad. Y, y si bien el hombre es más práctico, como que es más frío, no por eso no necesita esta adulación o los afectos y los cariños. Y yo tengo amigas que sus esposos son pero un manjar, así, pero Un manjar, sí, con flores, con un bombón de chocolate. son así, pero se derriten. Y yo he tenido que decirle a mis amigas, ¿sabéis qué? Frénate, porque en vez de dar afecto, cariño,
los basurean, los suben, los bajan, y cristiana. Entonces, y después uno dice, oye, léete Proverbio, no sea que venga un adulador, y todo este amor que les chorrea a los esposos, se les vaya para otro, porque son hombres, pero igual Dios los creó para sentir, así como nosotros somos hormonales y chuta, pasan las mariposas, ellos son más que nosotros, porque recuerden que ellos son la teterita, y nosotros somos la tetera, entonces. Y también viceversa. Por ejemplo, yo lo veo en el caso de mi mamá, que ella lamentablemente, mi papá se fue de la casa años, y yo siempre cuando chica lo vi a él, no sé, pues, agarrándole el poto, haciéndole como un cariñito, y ella, sale de aquí, deja, pero así, pero mal, pues, mal. Yo como que nunca no entendí, pero después con los años, viendo ya otras cosas y aprendiendo, viviendo el matrimonio, eh, si ella hubiese cambiado su actitud con él, ella hubiese tenido hoy lo que no tiene. Entonces es súper complejo cuando uno le chorrea lo que no sé, y no lo valora, y a la misma veo cuando uno es muy afectivo y el otro tampoco cambia. Entonces, por eso yo creo que es súper complejo el matrimonio. Porque uno va cambiando como los niños, pues. Sí, al final los dos tenemos que ir cambiando, y que el Señor nos libre, la verdad. Nos libre de escuchar el halago de otro, y nosotros ser frías también, porque Dios no nos llamó a ser frías, sino que esa parte cálida, por no decir otra cosa. Eso. Sí, bueno, para que se den cuenta que la palabra de Dios es maravillosa porque nos enseña detalles, cómo comportarnos, cómo ser laboriosas, ser trabajadoras. Tampoco a Dios le agrada a las mujeres flojas, ni los hombres flojos. Bueno, acá estamos las mujeres, así que el palo es para nosotras. Así que apapachen las que tienen a quien apapachar, háganlo, por favor. Yo me conformaré con mi almohadita, con mi perrito. Las viudas y las que estamos solitas nos conformaremos con eso. Pero aprendamos a eso, porque la palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo se cae en este tipo de engaño. Nos advierte, así que no podemos ignorar. Oh, no me di cuenta, no. La palabra de Dios es sabia para nosotras, y tiene cosas maravillosas, y que vamos a seguir aprendiendo juntas. Gracias por conectarse. Sé que todas están full, con muchas labores, y que muchas muy cansadas, pero el estar acá y el que se conecten, también a mí me anima en mi corazón, y también me conecta con las cosas de Dios en un día de la semana que estamos como full corriendo, y paramos, encendemos una cámara, nos conectamos a un Zoom, y podemos ir leyendo juntas la palabra de Dios y también ir escuchando testimonios bellos. Así que vamos a orar. Voy a pedirle a María Teresa, que está ahí, si puede ella despedirnos en oración. Me encantaría poder escucharla también a ella. Amén. Amado Dios, te damos gracias porque esta enseñanza, Señor, es tan importante para nosotras como mujeres, Dios. Cada una tiene su historia, que solamente tú la conoces, Padre. Y te doy gracias porque siempre nos haces recordar a tiempo y fuera de tiempo lo que debemos hacer. Gracias, Padre. Bendigo a la pastora Carol por su sabiduría que tú le has dado, Dios, por tenerla también, Padre, porque es especial. Ella es muy especial para explicar todo, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? La bendecimos, Padre. Clamamos a ti por ella, Señor, por sus hijos, por su padre, el pastor, Señor. Provea todo lo que ella está necesitando, que también tú lo conoces, Padre bendito, y así también a cada una de nosotras a través de todo Chile, Señor. Bendigo a cada una de mis amadas, Señor, hermanas, que solamente nos conocemos por Zoom, pero tú conoces a cada una de nosotras, Señor, y gracias porque tú nunca nos dejas abandonados, Señor, y gracias porque nos hablas, una vez más digo, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén.
Las que puedan encender su cámara, vamos a tomar una fotito para subirla ahí y sacarle pica a todas las otras que no se conectaron. La grabación se va a compartir, ¿cierto? Hoy día estuvo la de ayer en la mañana, para las que la vieron. Sonrían, por favor. Ahí estamos todas, ahí salimos bellas. Así que vamos a estar subiendo la grabación para las que no los vean. ¿Ya? Muchas bendiciones a todas.